Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los seguidores de las redes sociales de la SUNAS. Estamos contigo, un nuevo programa y eso era lo que iba a pedir, las palmas, el aplauso también caluroso de la gente que está acá. Tenemos un set lleno, ¿no? Es tremendo, bueno, ¿no? Y damos la bienvenida a José Cela y a Laurita Chahut para conversar hoy sobre un tema fundamental: pistas y veredas rotas por obras de agua potable. Por obras de agua potable. ¿Qué tenemos que hacer? Porque este es un tema que pasa muy a menudo en diferentes partes del país, que uno sale de su casa y se encuentra pues con una pista, con una vereda rota y los trabajos que no terminan y tal. Entonces, esto tiene varias implicancias, varias aristas que vamos a conversar el día de hoy. Pero tenemos un contador, el contador, como siempre, de hasta la última gota. Así que, ¿cuánto le pondremos a este contador hoy, Laurita? Bienvenidos también, Luchito, José. ¿Cuánto le queremos dar a este programa? Es un programa importante, hay que hablar de muchas cosas. Se va a pasar volando el tiempo. José, ¿te parece 25 minutos? Yo creo que sí, es un tiempo acorde para conversar ese tema que es bastante interesante para los usuarios del servicio de agua potable y alcantarillado. Entonces, 25 minutos, ahí está, le vamos a pedir a la producción, ahí al señor José Barreto, que ponga, por favor, gracias. Ahí está, 25 minutos a partir de hoy. Y empecemos, a partir de hoy. De dije, ahora, ¿no? de A hoy, partir de lunes, ahora. lunes. Es bueno, ¿no? Ahí está. Y empecemos. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pasa mucho que si nos encontramos con una vereda rota, nos encontramos con una pista y afecta el servicio de agua potable, ¿qué pueden hacer los vecinos y por qué se da esto? Creo que hay una diferencia también entre si la obra tiene que ver con algún municipio, es una obra de un gobierno regional o una obra de la empresa prestadora. Danos un panorama general, José, por favor, para empezar. Sí, efectivamente, como mencionas, muchas veces nos encontramos con pistas o calles rotas y no sabemos quién la ejecuta, ¿no? Lo primero que hay que identificar es de dónde es esta obra, quién la hace. Pasa muchas veces que confundimos el tema de las obras de agua potable, alcantarillado, con tal vez obras de gas que están instalando por algunas zonas, o la misma municipalidad que hace reparaciones de pistas y veredas. Entonces, un primer punto, el primer paso sería identificar si esta es una obra, ¿no?, de saneamiento, por decirlo así, ¿no?, que afecta a los servicios de agua y saneamiento. Y luego hay que ver quién la ejecuta, ¿no? Y cómo la ejecuta. ¿Por qué? Porque puede ser una obra de un proyecto de inversión y a veces los usuarios preguntarán, ¿cómo lo diferencio? ¿No? Normalmente vemos obras de proyectos de inversión, un letrerito, un cartel grande que dice ampliación y mejoramiento del sistema de agua y alcantarillado del asentamiento humano o de la localidad X, ¿no? Hay un plazo de humano José Cela, ¿no? Por ponerle un nombre, ya, por ejemplo, pongamos, ¿no?, un nombre. Y hay un plazo de ejecución normalmente, ¿no? Que son 100 días, 150 días, 200 días, dependiendo de la magnitud del agua. Entonces, ahí hay un tema que es una obra a largo plazo, ¿no?, que hay un contratista que ejecuta una obra, ¿no?, y también debe haber una supervisión que verifica quién está ejecutando, cómo le está ejecutando y que no afecte en demasía, ¿no?, a los usuarios. Porque entendemos que, y hay que entender si eso bien, ¿no?, que toda obra de todas maneras nos va a afectar. En menor medida, ¿no?, algunas cosas, ¿no?, como el acceso, como de repente alguna restricción momentánea del servicio, ¿no?, por la magnitud de las obras. Pero también hay que poner énfasis en estas obras que hacen las empresas prestadoras por un tema de mantenimiento o por un tema de atender un problema operacional, ¿no? Por ejemplo, tenemos una calle donde las tuberías son muy antiguas, ¿no? A veces son de asbesto cemento, en las cuales ya hay roturas, hay filtraciones, entonces se necesita cambiar. Y es ahí donde la empresa prestadora, a la cual nosotros como SUNAS supervisamos, efectúa este cambio de tubería, ¿no? Efectúa un cambio de tubería y para eso tiene que hacer, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Romper las pistas, ¿no?, las veredas, si es que implican las conexiones domiciliarias, y efectuar los trabajos de reparación. La empresa prestadora está obligada a una vez terminados esos trabajos, dejar en igual o mejores condiciones, ¿no?, la vía a la que ha intervenido. Claro, José,
En este aspecto es importante recalcar que estas obras pueden ser parte de los programas de rehabilitación de vías que hacen las empresas de agua, que están en sus planes maestros optimizados, que para que sepan nuestros seguidores, es ese plan que tiene una empresa para reparar, cambiar y mejorar la infraestructura de la que tenemos nosotros. Entonces, SUNAS en este aspecto, ¿qué exactamente hace, no? O sea, tú, por ejemplo, la empresa SEAPAL, digamos, tiene una obra, hay que reparar, o de pronto la población de una zona X creció y necesitas reparar esas tuberías, cambiarlas, ¿no? Entonces es una obra directamente del prestador, de ese SEAPAL, el que te lleva el agua potable y el alcantarillado. Entonces son esas obras las que nosotros, digamos, tenemos injerencia en ellas y podemos pedirle al prestador que si deja la obra abierta mucho tiempo o terminaron la obra y se van y nunca más aparecen, es ahí donde entra el regulador. Así es, efectivamente nosotros fiscalizamos a las 50 empresas a nivel nacional. En Lima, SEDAPAL, que es la más grande, y a nivel nacional tenemos 49 empresas en los 24 departamentos, ¿no? Y efectivamente, y es esos puntos en los cuales nosotros fiscalizamos que las empresas prestadoras puedan solucionar o atender o dejar en mejores condiciones estas pistas y veredas, ¿no? Y hay un punto muy importante, nuestro reglamento de calidad. Nosotros tenemos un reglamento de calidad bajo el cual exigimos ciertos niveles de calidad a las empresas prestadoras. Y ahí tenemos una normativa que establece que una vez se toma conocimiento de este problema y se pone de conocimiento a la empresa prestadora, ellos tienen 48 horas para dar solución a este problema. Es decir, si el usuario se queja, ¿no?, y presenta su reclamo a la empresa prestadora, por ejemplo SEDAPAL, ¿no?, hay un formato en el cual tienen que presentar ellos, y una vez contabilizado el plazo son 48 horas para que la empresa prestadora pueda dar atención a este problema. José, ahora quería llevarte al tema un poco también de la comunicación, porque, y era un tema que nosotros estábamos conversando previamente, porque la comunicación creo que es fundamental en este tipo de casos, ¿no? ¿A qué me refiero? Puede ser que la empresa, para empezar, tiene que anunciar que va a hacer una rotura de pistas, que va a hacer algunos trabajos, 1. 2, tiene que anunciar cuánto tiempo, y 3, creo que lo importante es que la gente sepa cuánto va a durar, o si es que va a haber una interrupción del servicio. ¿Cómo estamos con el tema de la comunicación? Sí, los usuarios tienen el derecho de conocer cómo se da la prestación del servicio y si debe haber alguna afectación a este servicio, ¿no?, por parte de la empresa prestadora, como parte de sus actividades de operación, mantenimiento, cambio de tuberías. Entonces sí, la empresa debe informar a los usuarios cómo va a ser esta intervención y si esta le va a afectar el servicio, ¿no? Y recordemos, si esta afecta más de 18 horas, la empresa prestadora tiene que abastecerlas por, camiones cisterna, por ejemplo, para que no se vean sin servicio durante tanto tiempo, ¿no? Entonces sí, la comunicación es importante, es básica en estas intervenciones que hacen las empresas prestadoras para hacer estos cambios de tuberías, roturas, intervenciones en algún problema operacional. José, y si es que el prestador, por ejemplo, no informa, no pone un cronograma, ¿puede recibir una sanción? Nosotros lo que fiscalizamos es el tema del abastecimiento en base al tiempo de actuación, de intervención de la empresa prestadora. Como te digo, si es más de 18 horas, tiene el deber de abastecer, ¿no? Y tiene el deber de comunicar a los usuarios por qué se da esta afectación, ¿no?, cuáles son las causas, cuándo va a terminar esta interrupción del servicio, ¿no?, y cómo va a abastecer a los usuarios. José, justamente hoy, contigo aquí en este programa, estamos lanzando esta pequeña campaña, llamémosle así, que se llama Ojos a la Obra, que justamente va a poner en alerta a nuestros usuarios sobre este tipo de casos, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? ¿A dónde tienen que recurrir? ¿A dónde tienen que ir? Y justamente ahora el programa está siendo sintonizado por algunos de nuestros usuarios interesados y también están haciendo preguntas. Y, por ejemplo, Cristian Panta dice... claro que quizás no tiene que ver directamente con el regulador, pero hay que orientar a los usuarios, ¿no? Sobre todo orientarlos a saber qué tienen que hacer. ¿Dónde se hacen los reclamos si una contratista abre calles, pero si no las deja en mejores condiciones, no reconoce los daños a las veredas, siendo esta obra del Ministerio de Vivienda?
Y Cristian Panta también dice, ¿no? Cuando abren zanjas no ponen puentes peatonales. Es un vecino que tiene estas consultas y nos escribe ahorita mismo a través de las redes sociales. Eso que dice es muy importante, el tema de los puentes peatonales, porque yo entiendo que también debe haber un protocolo que se debe seguir para la seguridad de los vecinos. O sea, tú no puedes abrir Y dejar una así zanja, abierto, ¿no? claro, y dejarlo abierto, expuesto, de repente el material por ahí regado y que pueda generar algo. Pero en el tema de agua y abastecimiento, concatenando esa pregunta, porque mencionó que era una contratista y tal. ¿Cómo es que nosotros entraríamos ahí? ¿Qué podría hacer este usuario? Sí, ahí te comentaba al inicio, hay dos tipos de intervenciones, ¿no? Las que van de un proyecto de inversión, ¿no? Que normalmente la ejecuta, como mencionaba el usuario, el Ministerio de Vivienda a través del municipio regional, el municipio provincial, ¿no? Y las acciones de intervención por operación de mantenimiento o atención de problemas que hace la empresa prestadora. Entonces, en estos casos, en ambos casos, ahí hay que ponerlo en claro, en ambos casos la seguridad es básica, ¿no? O sea, tanto la empresa prestadora como el Ministerio de Vivienda y las contratistas que ejecuten tienen que tener las medidas de seguridad necesarias, porque obviamente impedimos algún accidente a los usuarios, a los que pasen por ahí, ¿no? Entonces la señalización, la ubicación de los puentes, ¿no? Los carteles para impedir el paso, derivar el paso, ¿no? Entonces esos sí son básicos, ¿no? En ambos tipos de intervención. Uh-huh. ¿Y qué pasa con estas obras, ¿no? Que normalmente decíamos que son 100 días, 200 días, ¿no? Y muchas veces quedan paralizadas, ¿no? Por un tema contractual, por un tema de ejecución de obra, problemas en el diseño, problemas durante la ejecución, ¿no? Esto sí, nosotros no tenemos una incidencia directa, claro, porque no vemos la ejecución de obras como tal, ¿no? Pero sí se podría canalizar, ¿no? A través de los órganos de control competente. Primero, a la entidad que ejecuta, que acá el usuario decía que era el Ministerio de Vivienda, ¿no? Entonces, comunicar al Ministerio de Vivienda. Puede ser también al gobierno regional, al gobierno municipal, dependiendo quién lo ejecuta, ¿no? Eso es importante. Como les mencionaba, el cartelito de obra es básico porque ahí te dice cuál es la obra, quién la ejecuta, ¿no? Cuánto tiempo la ejecuta, entonces podemos acudir ahí. Y si es que incluso aún así no nos hacen caso, están los órganos de control, ¿no? Como por ejemplo la Contraloría, que hace un control concurrente a estas obras. Y hay que mencionar que todas estas obras, si bien la ejecuta un contratista, hay una supervisión específica para esta obra, ¿no? Se contrata a una empresa que supervise que se ejecuten bien los trabajos. Y no solo los trabajos, sino toda esta parte que mencionaba el usuario de la seguridad, la señalización, que no hayan zanjas abiertas, expuestas, ¿no? Entonces, todas esas cositas sí son materia de fiscalización, tanto de la supervisión específica que tiene la obra, como de la unidad que la ejecuta, puede ser el Ministerio de Vivienda, incluso más arriba los órganos de control, como la Contraloría, por ejemplo. Claro, entonces es importante que el usuario tenga en cuenta esto y en el caso nuestro, delimitarlo, ¿no? Saber qué pertenece al regulador, a SUNAS, SUNAS, regulador del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado, y al gobierno regional, al ministerio, etcétera. Normalmente, ¿qué caracteriza a una obra, por ejemplo, del gobierno regional o del ministerio? Son obras más grandes, duran más tiempo, en comparación, por ejemplo, de la rotura de una tubería, el cambio de una tubería, valga la redundancia, en una vereda, en una pista. Hay diferencias, ¿no? O sea, duración, por ejemplo, puede ser una diferencia. Efectivamente, la duración es a mediano plazo, por decirlo así, tiene un plazo de duración mucho más largo, la intervención es mucho más grande, en más calles, en más viviendas, ¿no? A diferencia, por ejemplo, si se rompe, al frente es se rompe la tubería, entonces, ¿qué va a venir? Sedapal va a venir, va a cortar la pista en esa parte, va a cambiar la tubería que se ha roto y va a reponer esa pista, ¿no? O sea, que te demorará 2, 3 días, no sé, dependiendo de la magnitud de la intervención, ¿no? A diferencia de esto. Pero Laurita, justo traigo a colación porque sí nos llegan las denuncias de ambos tipos, ¿no? Los usuarios reportan ambos tipos porque a veces para el usuario también es difícil identificar, ¿no? Quién la ejecuta, cómo la ejecuta, hacia dónde voy. Tú te ves simplemente perjudicado, ¿no? Sí, estás molesto, estás perjudicado. Imagínate, Lucho, llegas a tu casa, no puedes entrar, hay polvo, estás limpiando ahí, entra el polvo. Entonces,
sea como sea, de donde sea la obra, estás de cierta manera medio perjudicado, aburrido, cansado de estar ahí. Y como lo asocian al agua, a las tuberías de agua, Claro. a las tuberías de alcantarillado, dicen, ¿quién me quejo a SUNAS? Y bien, porque nosotros a través de estos reclamos canalizamos también, ¿no? Si bien no somos directamente tenemos que intervenir, pero sí los canalizamos y trasladamos estas denuncias de los usuarios, de Claro, la es población, importante. a los órganos competentes, ¿no? O sea, no hacemos oídos sordos a estas quejas de los reclamos, sino que vemos a quién compete y canalizamos, direccionamos a la entidad correspondiente. A los 14.000, las 14.000 personas que nos están viendo, por favor, manden sus comentarios a toda la gente que nos está viendo, dejen su like, compartan la transmisión, hagan sus preguntas, suscríbanse y todo lo que tienen que hacer en este tipo de transmisiones. Ahora, lo que te quería preguntar, José, es sobre casos particulares. Por ejemplo, hay una obra que la hace un municipio de cambio de mejoramiento de pistas y veredas, qué sé yo. ¿Ya? Que ahora se va a dar mucho, ¿no? Se va a dar mucho, justo te iba a decir, ¿no? Estamos Claro. en una época sensible. Y va a pasar. Y que por ahí de repente, producto de ese trabajo, se rompa una tubería y se afecte el servicio y gente en una manzana se quede sin agua. ¿Cómo procede la SUNAS? ¿Qué cosa es lo que tiene que hacer el usuario y qué cosa es lo que hace el regulador en ese caso? Sí, efectivamente, y nos pasa en varios casos, ¿no? Varios casos tenemos en que por la intervención de un tercero, ¿no? Como tú dices, por hacer pistas, veredas, instalación de tuberías eléctricas, conductos eléctricos o de gas, se rompe alguna tubería de agua, ¿no? O alcantarillado, y esto afecta la prestación del servicio normal que tienen los usuarios. Hay que ponernos en contexto que la empresa prestadora es la responsable de su infraestructura, ¿no? Y si bien ella no ha ocasionado el problema, no ha sido por un tercero, sí es responsable de verificar que esta infraestructura pues se repare, ¿no? O sea, se corrija el error, se corte la tubería en donde se ha dañado y se repare, ¿no? Y si es que esto irroga gastos, pues ellos ya son los responsables de cobrar al tercero que ha efectuado estos daños, ¿no? Pero sí, en su ámbito de prestación, ellos son responsables de garantizar el servicio, ¿no? Y si la empresa no lo hiciere, si es que o lo hiciere o si lo hace de repente con mucha dilación, con mucho tiempo, no dentro de los plazos establecidos, ¿qué podría pasar? Porque a veces ocurre que de repente se rompe la tubería y pasan 2, 3, 5 días y nadie responde. Y dicen, sí, pero no ha venido tu empresa de agua vino, no ha venido. ¿Algún representante del consorcio que está trabajando esto vino? ¿Alguien de la municipalidad o de dónde fue? No, tampoco han venido y está así, estamos sin agua. ¿Qué pasa en esos casos? Sí, ahí ellos tienen un plazo para dar atención al problema. Hay que conocer que una vez que se pone en conocimiento del problema a la empresa prestadora, ellos tienen un plazo para dar solución, ¿no? O para dar atención al problema, y nosotros sí podemos exigirle el cumplimiento de dichos plazos. Ahora, también hay que ponernos en contexto. No es lo mismo reparar una tubería de 4 pulgadas, que estamos hablando de 10 centímetros aproximadamente, ¿no? Que una tubería de 10 pulgadas, ¿no? O sea, de gran magnitud, Claro. ¿no? Los tiempos van a variar, ¿no? En el tema de excavar, cortar la tubería, empalmar otra nueva tubería, ¿no? Por eso te mencionaba los plazos de atención, ¿no? Entonces la empresa va a ver la afectación, cuál es el daño, cuál es la infraestructura afectada y va a decir, sí, esto lo soluciono dentro del plazo, ¿no? Porque es una tubería pequeña. Pero si no, ellos sí tienen que dar atención. Y atención no es solo ir a ver y verificar, ¿no? Sino iniciar los trabajos de reparación. Y como tú mencionabas, si esto afecta el servicio de agua y alcantarillado, ellos tienen que abastecer de manera provisional, ¿no? Con camiones cisterna, ¿no? O con puntos fijos de abastecimiento a los usuarios durante los trabajos y la culminación de estos. Claro, la idea acá, como tú dices, es siempre estar atentos a los plazos.
a los plazos que tiene la empresa, que tiene las obras, y también saber qué tipo de emergencia puede ser, porque si se rompe una tubería es una emergencia, catalogado como una emergencia operativa, ¿no? Sí. Y la empresa de pronto tiene que ir al lugar, reparar, ver la magnitud, ver si va a necesitar o no la población camión cisterna o no, porque hay casos en los que no, ¿verdad? No, o sea, se corta el agua un rato, te quedas sin agua un lapso de 5 o 6 horas, pero ese mismo día se repara y ese mismo día vuelve el agua. Pero hay obras que pasan 18 horas sin agua y ahí sí hay que tener otro protocolo, ¿no? Yo sí quería mandar un mensaje y creo que es importante esto. Está bien que como usuarios al prestador le exijamos Correcto. y a las entidades en general, no solamente con el tema del agua, les exijamos, pero también debemos ser usuarios informados y también debemos cumplir, digamos, con el mínimo de conocimiento respecto de lo que está pasando. Entonces, si de repente te sorprende a ti que se haya ido el agua, hoy a las 12 del día, por ejemplo, se te va el agua, ¿no? ¿Y por qué se ha ido? Que no sé. Y vas a las redes sociales y te das cuenta que hace 2 días habían publicado un comunicado, un aviso de que se va a cortar el agua en tu zona. Hay una responsabilidad también, ¿no? Esa es una obra, por ejemplo, programada, ¿no? Que existen Claro. programadas y emergencias. Esa es Entonces, una programada. Entonces Mantenimiento puedes programado. prever y puedes a través de, sigue a tu prestador en redes sociales, sigue a la SUNAS evidentemente en redes sociales, conoce los canales a donde llamar en caso ocurra alguna emergencia. Creo que parte de nosotros como usuarios, porque todos aquí somos usuarios del servicio, creo que todos como usuarios debemos también tener esa responsabilidad. Y claro, y si el prestador no te avisa, ahí es una falta, porque la norma señala que tu prestador te tiene que avisar si es que va a haber un corte programado, Así es. tiene que avisarte por alguna medio de comunicación, digamos. Una red social podría ser ad hoc a eso, puede ser por radio, el periódico, etcétera, pero tiene que avisarte para que tú tomes tus previsiones. Y bueno, vamos a volver aquí al usuario Cristian Panta, que otra vez está haciendo preguntas. Tal vez Bien, le podemos Cristian, también- bien, Cristian. También les podemos tal vez Gracias, Cristian. preguntar, Un saludo a responder Cristian Panta. por interno, vamos a llamarlo después, que nos dé su número de suministro, su teléfono para contactarlo con él, pero Claro. contactarlos con él, pero él dice, en Catacaos hay una obra de alcantarillado y de los buzones se salen las aguas de desagüe. ¿Quién se hace responsable? ¿La contratista? ¿El Ministerio de Vivienda? ¿La EPS Grau? ¿Quién se hace responsable? ¿Qué papel cumple SUNAS? Pregunta el usuario. Sí, ese es un problema que ya lo hemos mapeado. Nosotros como SUNAS efectivamente están haciendo una obra por el sistema de alcantarillado y hay problemas porque hay rotura de tuberías, ¿no? Hay desbordes de aguas residuales y si bien es cierto, como mencionabas, la empresa prestadora no es la que está ejecutando directamente las obras, pero es responsable de garantizar la prestación del servicio en su ámbito, ¿no? Claro, si de pronto esto es la obra de vivienda, ¿no? Están haciendo ampliaciones y de pronto se rompe, ahí entra Grau. La EPS Grau Así tiene es. que entrar Sí. a Atender el sanar. problema. Primero atender el problema. O sea, si hay desbordes, voy con mis máquinas, con mi hidrojet, solucionar el tema del desborde, ¿no? Y reparar la tubería posteriormente si es que hay alguna afectación, ¿no? Estos costos que le demanden, ¿no? Porque de todas maneras Es hay costo. algunos costos Claro, cuesta. de movilizar equipo, personal, tiempo, ¿no? Ya le traslada a la contratista o ellos se hacen cargo. Claro. ¿No? Yo te comento un caso muy curioso que yo tuve. En la casa de mi madre estaban haciendo igual unas obras muy parecidas y se quedaron sin agua, ¿no? Porque el contratista movió unas válvulas, dañó alguna infraestructura. A ver, vamos a jugar con esto. Dijo, a ver, ¿qué es esto? Y giró la Y Sedapal no tuvo conocimiento porque Bueno, el ¿no? contratista manipuló Manipuló. y dejó sin agua toda la zona. Como habían pasado 2 o 3 días. Y mi madre me dice, hijo, tú trabajas en SUNAS, pues, ayúdanos. ¿No? Hijo, tú ves eso del agua, ¿no? Hazte una, hijo. Ese hazte tema una. del agua, ya, a ver, ayúdame. Y No, ¿no? un poco tomamos conocimiento que había pasado y ahí es bueno los números de comunicación de SUNAS, ¿no? El 1899. Bien, 1899, nuestra línea directa, donde pueden llamar los usuarios y hacer cualquier tipo de consulta. ¿Y se solucionó? Así es. Llamé al 1899, le comenté el caso y se pusieron en contacto con Sedapal para que dé atención. Como ya habían pasado varios días sin abastecimiento, nos enviaron los camiones cisterna para que la gente que no tenía agua pues
al menos provisionalmente pueda contar hasta que se solucione el problema, ¿no? Y felizmente se pudo solucionar, ¿no? Y a eso iba con el tema de hacerse cargo un poco nosotros, ¿no? Como usuarios, todos. Y consultar y saber y estar informados, saber el número. Si pasa algo con el servicio de agua potable y alcantarillado, llamo a SUNAS al 1899. O llamo, si estás en Lima, llamo al acuafono de Sedapal, sabes el número de tu prestador, si estoy en Piura de PS Grau, si estoy en La Libertad de Sedalib, etcétera, ¿no? En el lugar en el que te encuentres. ¿Cuántos minutos nos quedan? Creo que ya tenemos un minuto, así que un minuto. Así Se pasó rápido. Se pasó rápido. Bueno, ahí está, ¿no? Nos están ya sacando del aire casi, ¿no? Entonces empezamos esta campaña, ojos a la obra. Queremos, como decía Lucho, que todos los usuarios estén comprometidos, que sean diligentes, que estén atentos, que sepan diferenciar. ¿Es una obra de mi prestador, en este caso en Lima Sedapal, o es del Ministerio de Vivienda, o es de mi municipio? Si se demora más de lo que dice acá, ¿a quién reclamo? ¿Dónde voy? ¿Dónde consulto? ¿Dónde averiguo también, no? Y a veces tener un poco de paciencia. Es horrible. Hace poco por mi distrito hubo muchas obras y era todo polvo, los carros desviados por toda la ciudad, pero de ahí hay un beneficio para la ciudad, ¿no? Entonces hay que tener paciencia, pero si se pasan los tiempos y ya es demasiado incómodo, ya no, o sea, ya hay que tomar acción. Y por eso está esta campaña, para que ustedes también puedan escribir a nuestras redes sociales, al 1899, ojos a la obra. Ojos a la obra. Ojo, porque en todo el país, no solamente acá en Lima, sino en todo el país, vamos a ir a ver tu pista y tu vereda. Cuidado, los prestadores. Pero José bueno, Cela estará ahí. Estará ahí revisando, caminando las calles y viendo si es que esa obra está en el plazo correcto, si es que está generando una afectación y tal. Bueno, ¿no? Ahí está. Ya nos están cortando. Nos están cortando ya. Nos están votando. Nos están Más bien, votando. José, muchas gracias por haber estado gracias esta a ustedes por la edición invitación. de Hasta la Última Gota. Gracias, Luchito, también. Gracias, Laura. Gracias a nuestros seguidores. Y a nuestros seguidores. Síganos en las redes sociales, compartan este video para que la gente pueda informarse también respecto de esto. Y si es que tienen algún problema con el servicio de agua potable, ya saben, 1899. La información es poder. Ujú. Gracias. Gracias. Gracias.